Oye, y ahora que tocas este tema de la meditación en los años 80, ¿cómo Sí, era? ¿Cómo era en esos momentos cuando no se sabía? Quizá uno tenía que encontrar, como dices, estos libros. ¿Qué había de diferencia? bueno, para empezar era algo muy mal visto, penado por la sociedad, era todo un mundo o un submundo muy esotérico, con toda la gente más peculiar que pudiéramos, que hoy lo vemos como normales, ¿no? Pero todos los grupos esos eran un poquito eh, no abiertos al público, eran un poquito cerrados, y las formas de meditar pues eran, vamos a decir, tradicionales, pero todo mundo en una búsqueda de los años 80, en donde lo que más buscaba uno era pertenecer a ciertos grupos, y se hacían muchas meditaciones grupales más que individuales. Entonces, como el sello de los años 80 es que todo se hacía más en grupo, menos en individual. Eran las características de eso. Y eran grupos muy, vamos a llamarlos, adelantados a su época. Había mucha mayor libertad en el ámbito de las parejas, de la sexualidad, que lo que en ese momento se daba. Había gente muy de todas las de todas las profesiones buscando, y eran más grupos de búsqueda que de otra cosa. Se andaban buscando qué había. Entonces, si alguien encontraba un nuevo tipo de meditación o de un libro, una respiración, o cuando venía algún maestro, pues entonces era aprovechar ese curso o esas cosas que no siempre eran en la Ciudad de México, aunque en la Ciudad de México siempre ha habido mucho el mundo esotérico dentro de la República Mexicana. Ok. Y en esos entonces, para ponernos en un contexto ahí, ¿qué buscabas tú? ¿Qué buscaba Bruno en esos 80s? Bueno, pues andaba buscando entender lo que se llamaban los juegos de conciencia. Aquí tuvimos grandes maestros, uno de ellos Naranjo, y aquí los primeros psicólogos transpersonales, que no se llamaba así porque no existía el término transpersonal en esa época, como fue Naranjo y como todos ellos, ellos trabajaban mucho con LSD y con ciertas, pues, hoy llamadas drogas, con peyote, con todo eso. Entonces hay una rama dentro de la psicología transpersonal que es el uso de todas esas sustancias. No es mi camino, pero ese fue el inicio en los años 70 y 80, que inclusive algunos de ellos acabaron en Lecumberri por usarlas. Entonces era el inicio de todos estos grupos que andábamos buscando entender los juegos de conciencia, porque en la psicología tradicional no existe los juegos de conciencia. Existen ciertos mapas de personalidad, pero no de conciencia. Inclusive, mira, para entender esto, en algún momento hice un trabajo que no se me daba mucho en la escuela, pero ese sí lo hice, en donde podía uno demostrar que el maestro Jesús, un gran maestro de conciencia, podíamos demostrar que era un juego patológico porque no se sabían los juegos de conciencia, no se sabían mapas. Entonces, su comportamiento, si lo analizamos con la psicología clásica o tradicional, podíamos encontrar una serie de patologías que podría rayar en una persona borderline. Del maestro Jesús. Claro, porque Ya. al no entender, nadie entendía la palabra conciencia, pues no estaba ni siquiera en los libros. Te estamos hablando que en el DSM-3, que es el libro de la patología, en donde estudiamos, en donde está definida la patología, en los años 80, fue muy famoso el DSM-3 porque por primera vez, y ya habían obviamente dos anteriores, la homosexualidad era vista como una patología. Estamos hablando de que el DSM-3 se volvió famosísimo porque fue una preferencia sexual. Estamos hablando que en ese momento hablar de conciencia, que la conciencia no es otra cosa que la capacidad de voltear a verte, estamos hablando que no existía. Estamos hablando que en los años 80 se rompió el que la homosexualidad era una patología.
Entonces, si hablamos de conciencia, pues no existían ni mapas de conciencia, empezaban los mapas de conciencia, pero no se entendían y eran muy vagos. En aquel entonces, aparte de los maestros, lo que se buscaba mucho y en donde uno se apoyaba era en libros como los de Ken Wilber, como los de inclusive de las corrientes anteriores, como es lo de el humanismo, Fritz Perls, el creador de la Gestalt. Todos ellos fueron precursores que dieron el empuje a ir entendiendo lo que hoy conocemos como conciencia. En los 80 como tal, no existía la definición que tenemos de conciencia y mucho menos el poder tener mapas o referencias o parámetros de juegos de conciencia. Ok. Oye, y en esto que mencionas, ¿no? De cómo siempre la psicología ha estado marcada como por estos pioneros, ¿no? Sí. Por ahí hablas de Wilber, hablas de Fritz Perls. Sí. ¿Qué tanto sigue sucediendo eso hoy? ¿Qué tanto todavía el psicólogo, el psicoterapeuta está en aguas desconocidas que tiene que navegar? Hemos crecido muchísimo en ese ámbito. Estamos hablando que en los 80s todavía podría uno etiquetar, calificar, evaluar, diagnosticar a una persona con amplísima conciencia como enfermo. Hoy, 30 y tantos años después, evidentemente ya es un absurdo poder eso, gracias a que ya hay mapas que nos van dando pautas, parámetros de un comportamiento sano a un comportamiento enfermo. Anteriormente hubo un libro muy famoso, Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer, me parece que es. Ese libro fue tan famoso porque cuando tú lo ibas leyendo, te identificabas con todas las patologías del libro. No había forma de que no te identificaras. Entonces, ese libro de Tus zonas erróneas fue interesantísimo porque iba dando la pauta de lo que iba uno leyendo y se iba identificando con todas las patologías. Entonces acabas sin tener referencias de nada. Hoy la diferencia es que tenemos referencia de todo. Actualmente, obviamente hay muchos libros, hay muchas comunidades, hay muchas escuelas terapéuticas, y lo que es muy importante en el ámbito de la conciencia es la siguiente pregunta: ¿cómo trabajas contigo mismo? Que lo vamos a dejar en pregunta, pero es una pregunta que tiene una profundidad interesantísima. Se habla mucho de conciencia, podemos aquí hablar las horas que tú, bueno, no las horas que tú quieras, porque tú ya dijo. No, me retracto, nos vamos a hablar un ratito aquí, no, ya son las 10:30 de la noche, no juegues, no. Podemos hablar, ya hasta perdí la idea, ya ves cómo eres. Estábamos en ¿qué te estaba diciendo? Estábamos hablando de de la pregunta. ¿Cómo trabajas contigo? ¿Cómo trabajas contigo mismo? Esa es la pregunta más importante que uno se tiene que hacer, estés en terapia, estés en grupos de ayahuasca, estés en lo que estés, es cómo trabajas contigo mismo. Y en el ámbito de la conciencia, ahí es ahorita donde estamos. Si tú observas, si tú quieres ser fisiculturista, pues tienes que ir al gimnasio y hacer una rutina de pesas, y no importa tanto si la rutina es buena o mala, pero de que tienes que ejercitarte. Si tú quieres ser cocinero, pues es lo mismo, en la medida de la práctica hacia el maestro. En el ámbito de la conciencia todavía estamos en puro rollo mental, en inferir, en platicar, en estar diciendo, pero la pregunta importante es cómo trabajas contigo mismo, porque es en la medida de cómo trabajas contigo mismo, es cómo vas a desarrollar tu propia conciencia. Okay. De lo contrario, pues lo que estás haciendo es nada más una nueva teoría y una bola de inferencias y otra filosofía y otro rollo, en donde puede ser puro rollo mental y tener una conciencia que es incongruente con lo que predicas o dices, o un comportamiento, mejor dicho, que no concuerda con ello, ¿verdad? Ok.